Hay lugares en este mundo donde el silencio pesa más que cualquier sonido. Lugares donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino una presencia tangible que te observa, que te espera, que sabe que has llegado. Esta noche voy a hablarte de 3 de esos lugares. 3 espacios donde innumerables personas han experimentado fenómenos que desafían toda explicación lógica. 3 sitios donde la regla es clara. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debes ir solo. Si alguna vez has sentido esa sensación de estar siendo observado en un lugar abandonado, si alguna vez tu instinto te gritó que salieras de ahí, entonces sabes exactamente de qué estoy hablando. Porque estos no son simples edificios vacíos o terrenos olvidados. Son umbrales. Fronteras entre lo que conocemos y lo que no deberíamos conocer jamás. El primero de estos lugares es un puente. No voy a decirte dónde está exactamente, porque eso no importa. Lo que importa es que este puente existe en una región donde la niebla es espesa casi todas las noches del año, donde los árboles crecen tan densos a ambos lados del camino que la luz del sol apenas logra filtrarse durante el día. Es un puente de metal oxidado, construido hace más de 70 años sobre un barranco profundo. El agua que corre debajo es escasa, apenas un hilo en época de sequía, pero el sonido que produce es constante, un murmullo bajo que nunca cesa. Durante décadas, ese puente fue parte de una ruta secundaria que conectaba 2 pueblos pequeños. La gente lo cruzaba a diario sin pensar 2 veces. Pero hace aproximadamente 25 años, algo cambió. Comenzaron los reportes. El primer testimonio vino de un conductor de camión que solía hacer esa ruta 3 veces por semana. Una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, su camión se detuvo justo en el centro del puente. El motor simplemente murió, sin razón aparente. Él bajó para revisar, linterna en mano, tratando de entender qué había fallado. Y entonces lo escuchó. Su nombre. Alguien lo estaba llamando desde abajo, desde el barranco. Una voz clara, inconfundible, la voz de su hermano menor. El problema es que su hermano menor había muerto 6 años antes en un accidente automovilístico. El conductor sintió cómo la sangre se le helaba. No era posible, pero la voz insistía, llamándolo una y otra vez, cada vez más cerca, como si alguien estuviera subiendo desde el fondo del barranco hacia él. No esperó más. Abandonó el camión y corrió. Corrió hasta que sus piernas apenas pudieron sostenerlo. Al día siguiente, cuando regresó con ayuda, el camión estaba exactamente donde lo había dejado, con el motor funcionando perfectamente. Nadie pudo explicar qué había ocurrido. Ese fue solo el primero. Después vinieron otros. Una pareja joven que cruzaba el puente de noche escuchó la voz de su hija llamándolos. Pero su hija estaba en casa, dormida, a kilómetros de distancia. Llamaron de inmediato para confirmar, y efectivamente, la niña estaba bien. Pero ambos juraron haber escuchado su voz con total claridad, pidiendo ayuda, llorando, suplicando que la rescataran. Un ciclista que entrenaba al amanecer escuchó la voz de su madre fallecida. Un grupo de adolescentes que cruzó el puente como parte de un reto escuchó las voces de familiares, amigos, incluso de ellos mismos. Todos describen lo mismo. Una voz conocida, familiar, imposible, llamándolos desde la oscuridad del barranco. Y todos, sin excepción, sintieron el impulso irresistible de acercarse al borde, de asomarse, de buscar.
Algunos lograron resistir. Otros no tuvieron tanta suerte, porque ese puente tiene un secreto más oscuro. A lo largo de los años, varias personas han desaparecido en esa zona. Sus vehículos fueron encontrados abandonados en el puente o cerca de él, pero de los conductores, ni rastro. Algunos cuerpos fueron recuperados meses después en el fondo del barranco, pero las circunstancias de las caídas nunca quedaron claras. No había señales de lucha, no había explicaciones lógicas. Simplemente, de un momento a otro, esas personas habían dejado sus vehículos y habían caminado hacia el abismo. Los investigadores lo atribuyeron a suicidios, pero las familias insisten en que sus seres queridos no tenían motivos, no mostraban señales de depresión o desesperación. Algo los llamó, algo los atrajo hacia el borde, y ellos, confiando en esa voz familiar, respondieron. Los lugareños ahora evitan cruzar ese puente de noche. Los que no tienen opción lo hacen rápido, sin detenerse, con las ventanas cerradas y la música alta para no escuchar nada. Pero incluso así, muchos reportan esa sensación inconfundible de estar siendo observados, de que algo camina junto a ellos mientras cruzan. Algunos han visto sombras moviéndose en la niebla, figuras que parecen humanas, pero que se desvanecen cuando intentas enfocarlas. Otros han sentido manos invisibles tocando sus vehículos, golpeando las ventanas, intentando abrir las puertas. Y la pregunta que todos se hacen es la misma: ¿qué hay debajo de ese puente? ¿Qué espera en la oscuridad del barranco? ¿Y por qué usa las voces de los seres queridos para atraer a las personas hacia él? Nadie tiene respuestas, solo advertencias. Nunca cruces ese puente solo. Y si alguna vez escuchas tu nombre siendo llamado desde abajo, no respondas, no te detengas, no mires hacia atrás, simplemente corre. El segundo lugar del que voy a hablarte es un hospital psiquiátrico abandonado. Este tipo de edificios siempre han tenido una reputación sombría, pero este en particular tiene una historia que va más allá de las leyendas urbanas comunes. Fue construido en los años 50, una estructura imponente de 4 pisos diseñada para albergar a cientos de pacientes con enfermedades mentales graves. Durante décadas funcionó normalmente, o al menos eso decían los registros oficiales. Pero en los años 80 comenzaron a surgir rumores sobre tratamientos experimentales, sobre métodos cuestionables, sobre pacientes que ingresaban y nunca salían. Las familias exigían respuestas, pero las autoridades del hospital se mantuvieron herméticas. Finalmente, en 1992, el hospital cerró sus puertas de forma abrupta. Oficialmente, fue por falta de fondos. Extraoficialmente, hay quienes dicen que algo terrible ocurrió en el tercer piso, algo tan perturbador que no tuvieron más opción que clausurar el edificio por completo. Desde entonces, el hospital ha permanecido vacío. Las ventanas están tapiadas, las puertas selladas con cadenas y un letrero oxidado en la entrada principal advierte sobre peligro estructural. Pero eso no ha detenido a los curiosos. Durante años, exploradores urbanos, cazadores de fantasmas y adolescentes en busca de emociones fuertes han encontrado formas de entrar. Algunos lo hacen durante el día, otros se atreven a ir de noche. Pero hay un patrón que se repite una y otra vez. Casi todos los que entran reportan experiencias perturbadoras en el tercer piso, específicamente en el pasillo este. Un corredor largo, estrecho, con puertas a ambos lados que alguna vez fueron habitaciones de pacientes. Las paredes están cubiertas de pintura descascarada. El suelo es de linóleo agrietado y el techo
Tiene manchas de humedad que forman patrones extraños, casi como rostros observándote desde arriba. Lo primero que notan quienes se aventuran en ese pasillo es el frío. No importa la época del año, no importa cuánto calor haga afuera, el tercer piso siempre está helado. Un frío penetrante, antinatural, que te cala hasta los huesos en cuestión de segundos. Pero lo que realmente aterra a las personas no es la temperatura, son los sonidos, porque en ese pasillo escuchas cosas que no deberías escuchar. Pasos arrastrándose en habitaciones vacías, puertas que se abren y se cierran solas, susurros ininteligibles que parecen venir de todas direcciones al mismo tiempo. Y lo peor de todo, risas agudas, desquiciadas, que resuenan por todo el corredor sin ninguna fuente visible. Un grupo de estudiantes universitarios decidió pasar una noche entera en el hospital como parte de un proyecto para un canal de videos. Llevaron cámaras, linternas, grabadoras de audio, todo el equipo necesario. Entraron confiados, bromeando sobre fantasmas y leyendas urbanas. Pero cuando llegaron al tercer piso, el ambiente cambió por completo. Las bromas cesaron. Nadie quería hablar. Todos sentían esa opresión en el pecho, esa sensación de estar siendo observados por algo invisible. Decidieron dividirse en parejas para explorar las habitaciones. 2 de ellos se adentraron en el pasillo este. Apenas habían avanzado 10 metros cuando escucharon el primer grito. Un grito agonizante, desgarrador, que venía de una de las habitaciones al fondo. Corrieron hacia allá, pero cuando abrieron la puerta, la habitación estaba completamente vacía. Ni muebles, ni escombros, nada. Solo paredes desnudas y ese frío insoportable. Decidieron regresar con el resto del grupo, pero cuando se dieron la vuelta, se dieron cuenta de que el pasillo había cambiado. Las puertas que antes estaban cerradas, ahora estaban abiertas, y en cada umbral había una sombra, figuras oscuras, sin forma definida, inmóviles, simplemente observándolos. Los 2 estudiantes no esperaron más. Corrieron hacia la escalera y no se detuvieron hasta salir del edificio. Cuando revisaron las grabaciones más tarde, las cámaras habían capturado solo estática durante todo el tiempo que estuvieron en el tercer piso. Ninguna imagen clara, ningún sonido reconocible, solo interferencia. Otro caso involucra a un guardia de seguridad que fue contratado para vigilar el edificio durante una semana mientras se evaluaba su posible demolición. Le dijeron que no era necesario que entrara, solo que patrullara el perímetro. Pero una noche escuchó un ruido fuerte proveniente del interior. Cristales rompiéndose, muebles siendo arrastrados. Pensó que eran vándalos. Entró con su linterna y su radio, decidido a confrontarlos. Revisó el primer piso, el segundo, nada. Subió al tercero, y ahí, en el pasillo este, vio algo que lo dejó paralizado. Al final del corredor había una figura, una silueta humana pero distorsionada, como si estuviera hecha de sombras moviéndose. No tenía rostro, no tenía forma definida, pero el guardia sintió con absoluta certeza que esa cosa lo estaba mirando directamente. La figura comenzó a caminar hacia él, lento, pesado, cada paso resonando en el silencio. El guardia dio un paso atrás, luego otro, y entonces corrió. Salió del edificio, subió a su vehículo y no regresó jamás. Renunció esa misma noche. Cuando le preguntaron qué había visto, solo pudo decir: hay algo en ese tercer piso que no es de este mundo. Desde entonces,
Las autoridades han reforzado la seguridad para mantener alejados a los curiosos, pero algunos aún logran entrar, y aquellos que se aventuran al tercer piso, al pasillo este, regresan con las mismas historias. El frío, los sonidos, las sombras, y esa sensación abrumadora de que algo maligno habita en ese lugar, algo que espera, algo que observa, algo que tal vez no quiere que te vayas. Si alguna vez te encuentras cerca de ese hospital abandonado, si alguna vez sientes la tentación de explorar sus pasillos oscuros, recuerda esto. Hay un motivo por el cual ese edificio fue clausurado. Hay un motivo por el cual nadie ha querido demolerlo. Y hay un motivo por el cual, incluso después de más de 30 años, las historias sobre el tercer piso siguen multiplicándose. No vayas solo. Mejor aún, no vayas. El tercer y último lugar del que voy a hablarte es un cementerio antiguo. Cementerios, por su naturaleza, siempre han estado envueltos en misterio y superstición. Pero este en particular tiene una tumba que, según los testimonios, no debería ser visitada. No de día, y mucho menos de noche. No importa cuán curioso seas, no importa cuánto valor creas tener. Esta tumba tiene algo que atrae a las personas, pero no de la forma en que uno esperaría. No es curiosidad, no es respeto. Es algo más profundo, más oscuro. Es una compulsión. El cementerio fue fundado a finales del siglo XIX. Es un lugar amplio, con cientos de tumbas, algunas tan antiguas que las inscripciones en las lápidas ya son ilegibles. Está rodeado de árboles añejos, cuyas ramas se entrelazan formando un dosel denso que bloquea gran parte de la luz solar. Incluso en pleno día, el ambiente es sombrío, silencioso, pesado, pero la tumba de la que te hablo está ubicada en la sección más antigua del cementerio, en una esquina alejada, casi escondida entre la maleza y los árboles. No tiene nombre. La lápida es una simple piedra rectangular, erosionada por el tiempo, sin inscripciones visibles. Nadie sabe quién está enterrado ahí. No hay registros, no hay documentos. Y sin embargo, esa tumba es conocida por todos los que viven cerca. No porque sea famosa, sino porque es temida. Las historias comenzaron hace décadas. La primera que se conoce involucra a un hombre que visitó el cementerio para rendir homenaje a un familiar fallecido. Después de colocar flores en la tumba de su padre, decidió dar un paseo por el lugar, simplemente para estirar las piernas. Sin querer, se encontró en la sección antigua, y ahí, entre la maleza, vio la tumba sin nombre. Algo en ella le llamó la atención. No sabría decir qué. Simplemente sintió la necesidad de acercarse. Cuando llegó frente a la lápida, una sensación extraña lo invadió. Una mezcla de tristeza, de miedo, de algo que no podía definir. Se quedó ahí parado mirando la piedra y de pronto se dio cuenta de que no podía moverse. Sus piernas simplemente no respondían. Intentó gritar, pero su voz no salía. Y entonces escuchó un susurro, tan bajo que apenas era audible, pero inconfundible. Alguien estaba hablando, y lo que decía era su nombre completo. El hombre sintió pánico absoluto. No había nadie más en esa sección del cementerio, nadie que pudiera estar hablándole. Pero la voz seguía ahí, susurrando, repitiendo su nombre una y otra vez. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logró mover las piernas y corrió. Corrió sin mirar atrás, sin detenerse, hasta salir del cementerio. Cuando llegó a su casa,
descubrió que habían pasado 3 horas. 3 horas durante las cuales no recordaba nada más que estar frente a esa tumba, paralizado, escuchando esa voz. Después de ese incidente, otros comenzaron a reportar experiencias similares. Una mujer que caminaba por el cementerio al atardecer se encontró frente a la tumba sin saber cómo había llegado ahí. No recordaba haber tomado ese camino. No recordaba haber decidido ir a esa sección. Simplemente estaba ahí, como si algo la hubiera guiado. Y al igual que el hombre, sintió que no podía moverse, que algo la retenía. Pero ella tuvo una experiencia adicional. Vio una sombra, una figura oscura, sin forma definida, que se movía alrededor de la tumba, como si estuviera patrullando, vigilando. La mujer cerró los ojos y rezó. No era especialmente religiosa, pero en ese momento sintió que era lo único que podía hacer. Y cuando abrió los ojos, la sombra había desaparecido. Pudo moverse nuevamente. Salió corriendo y nunca volvió. Un adolescente, desafiando las advertencias de sus amigos, decidió pasar una noche en el cementerio como parte de una apuesta. Llevó una tienda de campaña, una linterna y su teléfono. Montó la tienda cerca de la entrada, lejos de la sección antigua, pero alrededor de la medianoche despertó con la sensación de que algo no estaba bien. Salió de la tienda y, sin saber por qué, comenzó a caminar. Sus pasos lo llevaron directamente a la tumba sin nombre. Cuando se dio cuenta de dónde estaba, ya era demasiado tarde. Sintió esa misma compulsión de quedarse, de no irse. Y entonces vio algo que lo aterrorizó. En la superficie de la tumba, en la piedra erosionada, comenzaron a aparecer marcas. Arañazos, como si algo estuviera tratando de salir desde abajo. El adolescente no esperó a ver más. Corrió de regreso a su tienda, recogió sus cosas y salió del cementerio esa misma noche. Al día siguiente, regresó con un grupo de amigos durante el día para recuperar lo que había dejado atrás. Se acercaron a la tumba. No había marcas, no había arañazos, solo la piedra erosionada, tal como siempre había estado. Los lugareños tienen su propia teoría sobre esa tumba. Dicen que quien está enterrado ahí no descansa. Dicen que su espíritu aún merodea el cementerio, buscando algo, o tal vez a alguien. Algunos creen que fue una persona que murió en circunstancias trágicas, alguien que nunca recibió un entierro apropiado, cuyo nombre fue borrado de los registros por algún motivo oscuro. Otros creen que es algo más antiguo, algo que existía en ese lugar mucho antes de que el cementerio fuera construido. Sea lo que sea, todos están de acuerdo en una cosa: esa tumba no debe ser visitada, no debe ser tocada, y definitivamente no debes quedarte cerca de ella cuando cae la noche. Porque quienes se han atrevido a ignorar estas advertencias han experimentado consecuencias que van más allá de un simple susto. Algunos han reportado pesadillas recurrentes después de visitar la tumba, pesadillas en las que son perseguidos por una figura oscura, en las que escuchan esa voz susurrando su nombre, en las que sienten manos frías tocándolos mientras duermen. Otros han experimentado cambios en su comportamiento, volviéndose distantes, melancólicos, como si algo les hubiera sido arrebatado. Y en casos extremos, algunas personas simplemente desaparecen. No de forma inmediata, no de forma dramática, pero semanas o meses después de visitar esa tumba, se alejan de sus familias, de sus amigos, y un día simplemente no regresan.
Algunos son encontrados vagando sin rumbo en lugares remotos, sin memoria de cómo llegaron ahí. Otros nunca son encontrados. Si alguna vez pasas cerca de un cementerio antiguo, si alguna vez sientes la tentación de explorar sus rincones más alejados, ten mucho cuidado. No todas las tumbas son iguales. Algunas guardan más que simples restos. Algunas guardan secretos que nunca deberían ser descubiertos. Y si te encuentras frente a una tumba sin nombre, en una esquina oscura y olvidada, no te quedes. No intentes descifrar su misterio. Simplemente, aléjate. Porque hay cosas en este mundo que no están destinadas a ser comprendidas, solo evitadas. Estos son los 3 lugares: el puente donde escuchas tu nombre, el pasillo del 3er piso y la tumba que nadie visita. 3 espacios que comparten algo en común. Todos atraen a las personas de formas que no pueden ser explicadas. No es solo curiosidad. Es algo más profundo, más oscuro. Es como si estos lugares tuvieran una voluntad propia, como si supieran exactamente cómo llamarte, cómo hacer que te acerques, cómo hacer que bajes la guardia. Y una vez que lo hacen, una vez que estás ahí, dentro de su influencia, escapar se vuelve mucho más difícil de lo que imaginas. Hay algo que conecta todos estos relatos. Una lección que se repite una y otra vez en los testimonios de quienes han vivido estas experiencias. Y es que el miedo no siempre llega con gritos o apariciones dramáticas. A veces, el verdadero terror es silencioso. Es sutil. Es esa voz familiar que no debería estar ahí. Es ese frío que te congela sin razón. Es esa compulsión que no puedes controlar. Y es esa certeza absoluta, esa sensación visceral en lo más profundo de tu ser, de que algo está terriblemente mal. Quizás te estés preguntando, ¿por qué estas historias? ¿Por qué estos lugares? La respuesta es simple, porque estos no son cuentos de ficción. Son experiencias reales reportadas por personas reales. Personas que, al igual que tú, pensaban que los fantasmas y los fenómenos paranormales eran solo leyendas urbanas. Personas que creían que la lógica y la razón podían explicar cualquier cosa, hasta que se encontraron cara a cara con algo que desafió todo lo que creían saber. Y ahora llevan esas experiencias con ellos, grabadas en su memoria, imposibles de olvidar. Así que si alguna vez te encuentras cerca de uno de estos lugares, o de cualquier lugar que te dé esa sensación inexplicable de peligro, confía en tu instinto. No lo ignores. No trates de racionalizarlo. Simplemente, aléjate. Porque hay una razón por la cual estos lugares tienen reputaciones tan oscuras. Hay una razón por la cual las advertencias se transmiten de generación en generación. Y hay una razón por la cual, incluso ahora, después de décadas de testimonios, estos lugares siguen siendo evitados por aquellos que conocen la verdad. Antes de despedirme, quiero preguntarte algo. ¿Has estado alguna vez en lugares como estos? ¿Has sentido esa sensación de estar siendo observado, de que algo invisible te sigue? ¿Has escuchado voces que no deberían estar ahí? ¿O visto sombras que se mueven por su cuenta? Si es así, me encantaría que me lo contaras en los comentarios. Este canal existe gracias a personas como tú, que comparten sus experiencias, que se atreven a hablar de lo que otros prefieren ignorar. Porque cada historia, cada testimonio, nos ayuda a entender un poco más sobre estos fenómenos que desafían toda explicación. Y si esta es la primera vez que ves este canal,
Si llegaste aquí buscando historias de misterio y terror real, te invito a que te suscribas. Cada semana subo nuevos casos, nuevas investigaciones, nuevos relatos que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Dale me gusta a este video si te gustó. Compártelo con alguien a quien le fascinen estos temas. Y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Y hablando de contenido nuevo, el próximo lunes tengo preparado algo muy especial. Un especial de fin de año, donde voy a presentar los 5 misterios sin resolver más perturbadores de 2025. Casos que han desconcertado a investigadores, que han generado teorías de todo tipo y que siguen sin respuestas claras. No te lo puedes perder. Recuerda siempre esto: el mundo es mucho más extraño de lo que parece. Hay lugares donde las reglas normales no aplican. Hay fenómenos que la ciencia no puede explicar. Y hay experiencias que una vez vividas te cambian para siempre. La pregunta es, ¿estás dispuesto a conocerlas? Voces del misterio sombrío, donde las sombras hablan y tú escuchas.